gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias carta del apóstol Pablo a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a leer el capítulo 4, versículos 1 al 16. Efesios 4, versículos 1 al 16. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Efesios 4, del 1 al 16. ¿Ya lo tienen? Bueno, entonces vamos a leerlo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey, te suplicamos en esta mañana que hables a nuestros corazones. Que nos muestres, Señor, la importancia de lo que es pertenecer a la comunidad de los redimidos. Que podamos ver, Señor, que lo que Pablo enseña no es nada nuevo. Ya nuestro Señor lo había dicho en el Sermón del Monte. Y ya desde la ley de Dios se venía proclamando lo que es la verdadera ética y en qué consiste la vida espiritual del pueblo de Dios. Ayúdanos, Dios, a entender estas verdades, aplícalas a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu para ser creyentes eficaces, luz del mundo y sal de la tierra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Había una vez un joven muy curioso llamado Elías. Y él vivía cerca de una colina. Los ancianos del pueblo decían que en esa colina Jesús había enseñado siglos atrás. Y cada tarde este joven subía a la colina y anotaba frases en su cuaderno del Sermón del Monte, con su cuaderno y las escrituras. Y anotaba frases del Sermón del Monte allí en la colina donde se suponía Cristo había enseñado hace muchos años. Y se quedaba asombrado admirando la belleza de las bienaventuranzas, las frases cargadas de sabiduría del Sermón del Monte, la radicalidad del amor de Cristo que nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, la pureza del corazón de los santos de Dios. Llegó a conocer cada palabra, cada giro, cada mandamiento, incluso se constituyó maestro de otros. Lo que aprendió lo comenzó a enseñar. Pero un día, mientras él descendía del monte, encontró a una anciana llamada Raquel. Ella lo invitó a compartir con una comunidad que vivía en las afueras del pueblo. Lo invitó, vamos y cenamos.
compartimos. Y pues él fue, pero allí vio algo que jamás había experimentado: cariño, afecto, perdón, generosidad. Vio que las personas compartían lo que tenían, que oraban unos por otros, que se corregían mutuamente con ternura y amor. No citaban mucho el Sermón del Monte, pero lo vivían. Y el confundido preguntó: ¿pero cómo estas personas pueden vivir así sin estudiar como yo cada palabra del sermón? Y Raquel sonrió y le respondió: tú conoces las características del reino. Nosotros hemos sido injertados en el reino. Tú admiras la ley de Dios. Nosotros hemos sido transformados por la ley de Dios. Y a partir de esa noche, Elías no subió más al monte. Se quedó con ellos. Y por primera vez entendió que el reino de Dios no solamente es un mensaje elevado, sino una realidad encarnada en el pueblo redimido. Ojalá todos nosotros lleguemos al entendimiento que llegó este joven de nuestra ilustración. ¿Qué vimos la semana pasada? Estamos tratando de hacer una transición entre lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, que es la ley, la constitución del reino, y lo que es la vida en el reino, porque hay una comunidad. El reino no es individual, es una comunidad. En el Sermón del Monte nos fue enseñada la ley, los principios, las características del reino, pero en la carta a los Efesios, Dios a través de Pablo nos enseña lo que es vivir en el reino, en la comunidad del pacto, los redimidos, la iglesia del Señor. Y la semana pasada hablamos de la identidad del cristiano, comparando las bienaventuranzas con lo que Pablo nos enseña en la carta, viendo que no hay ninguna irregularidad, que no hay diferencia, sino que lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, Pablo lo confirma, lo reafirma en la carta a los Efesios. De manera que hacemos bien en recibir las palabras del apóstol Pablo, porque son las mismas palabras de Jesús. Y lo que Pablo nos está diciendo es: ya aprendiste lo que es el reino, las reglas, las leyes, la constitución. Ahora ponlo en práctica, en comunidad. Y Pablo inicia con los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios, enseñándonos que la mejor manera de poner en práctica los mandamientos del reino de Dios es contemplar la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Contemplar dónde estamos en Cristo. Y Pablo dice, Efesios 1, en lugares celestiales, sentados con Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, aunque la iglesia moderna busca es el dinero. Pablo dice, no, tú ya has sido bendecido con toda bendición espiritual. El problema es que muchas veces nuestra vida espiritual es pobre porque vivimos como aquel joven que recibió una herencia, que le fue heredada una gran fortuna, pero no sabía que la había heredado. Nunca fue al banco o consultó la página, consultó la aplicación para saber cuánto tenía y siguió viviendo miserablemente. Tenía una herencia, pero nunca mostró interés en saber cuánto era y nunca pudo usar esa bendición para enriquecer su vida. Y la iglesia hoy vive así. Dios nos dice, has sido bendecido con toda bendición espiritual. Y la iglesia dice hoy, no me interesa. Quiero dinero, quiero éxito, quiero fama. No me interesan las bendiciones espirituales. Y por eso la iglesia hoy es pobre espiritualmente, languidece y muchos creyentes viven una vida miserable porque no hacen uso de la riqueza espiritual que Dios nos ha dado. El título de la enseñanza de hoy, continuando con esta miniserie de transición entre el Sermón del Monte y la carta a los Efesios, la miniserie del monte al cuerpo de Cristo, el título hoy es La ética y la espiritualidad del reino. Vamos a ver 2 puntos hoy.
El primero, la ética del reino. El segundo, la espiritualidad del reino. Y finalmente, algunas aplicaciones para nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, abrochémonos los cinturones y vamos a emprender este corto viaje. Primer punto, la ética del reino. ¿Qué nos dijo Jesús en el Sermón del Monte? Por favor, vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos al Sermón del Monte. Durante esta miniserie vamos a estar viajando entre Mateo y Efesios. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho, o sea, vamos a hablar de la ética, ¿no? Los principios morales del reino de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y como ustedes ya lo saben, en nuestra serie del Sermón del Monte se explicó que el principio de la ley no es el asesinato, quitar la vida, sino lo que promueve o de dónde procede el asesinato. Y es de la amargura, la envidia y el enojo. Lo dice la ley de Dios. Si el asesinato se cometía bajo acechanzas, enemistad, el asesino era condenado a muerte, porque había un móvil. ¿Cuál era el móvil? La envidia, la acechanza, la discordia, la enemistad. Y eso es lo que Jesús ataca aquí. No quitar la vida, sino lo que promueve el origen de quitar la vida. Porque Él quiere prevenir que el hombre cometa homicidio. Pero todo surge ¿dónde? En el corazón. En el corazón. ¿De qué sirve no quitarle la vida a alguien cuando mi corazón está lleno de amargura, odio, resentimiento, enemistad, pleito, ira, contienda? Y eso es lo que Pablo nos dice. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32a. Efesios 4, 31 y 32a. Quítense de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. La gritería es pecado. ¿Sí sabían? Esos hogares donde todo el día hay gritos. Jesús, a través de Pablo, nos dice, es pecado. No, pero yo no soy grosero, yo no le guardo resentimiento a nadie. Pero en tu casa hay gritería. Y Dios dice, si eres creyente, eso debe ser quitado de tu vida. Donde la gente se trata a los gritos, quita eso de tu vida. Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, palabras soeces, insultos, queja y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Cuál es la contraparte del homicidio? Como veíamos en un grupo esta semana, la contraparte del homicidio es el amor y la bondad. Dios no solamente nos prohíbe quitar la vida y odiar al prójimo, sino que nos manda a amarlo. Yo no le hago mal a nadie, es que el amor no es pasivo, el amor es activo. Yo no le hago mal a nadie, no, es que Dios no te manda a quedarte quieto, te manda a ser benigno con los demás, mostrar amor. De manera que la ira que promueve y produce el homicidio se transforma en perdón cuando el Espíritu Santo de Dios obra en el hombre. No hay razón para creer que un cristiano verdadero esté lleno de resentimiento. Esas hermanas o mujeres que están en una iglesia y viven amargadas porque su esposo les puso los cuernos hace 20 años. Bueno, no han nacido de nuevo, porque si el Espíritu Santo ha obrado en ti, ese resentimiento, amargura e ira se convierte en amor por la obra del Espíritu Santo. Entonces no hay excusa. Esas hermanas o mujeres en las iglesias que tienen cara de limón, porque es como si tuvieran chupado limón toda la vida. Bueno, a mi esposa le gusta el limón, al contrario, ella se chupa un limón y pone contenta, pero yo de solo decirlo se me arruga la cara. Limón, yo mango con sal, con pimienta, le echan hasta con adobo a todo. Uy, no.
Ya me da, como el doctor Chapatín, me da cosa. Este tipo de personas no pueden decir que tienen a Cristo en el corazón porque no han experimentado el perdón de Dios. Si tú has experimentado el perdón de Dios, puedes perdonar. Puedes perdonar. Y no solamente puedes, debes. Porque el Señor dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. No, es que yo no puedo, es que me hicieron mucho daño. ¿Cuánto daño le hicieron a Jesús? Es la pregunta. Es que mi papá me abandonó cuando yo era chiquito. Es que mi mamá pensaba abortarme. ¿Has sufrido más que Cristo? No. Entonces puedes perdonar. Porque si Cristo nos perdonó siendo Dios, ¿quién eres tú para no perdonar? Sigamos. Siguiente mandamiento, Mateo 5:27. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los judíos decían, no, adulterio es el sexo fuera del matrimonio y ya. Y Jesús dice, pero ¿qué viene antes? ¿Qué es lo que hace que un hombre le sea infiel a su mujer? Un buen día estaban bien, caminando de la mano, declarándose su amor y 5 segundos después está en un motel con otra mujer. No, no funciona así. Jesús dice, nace en la codicia, 10º mandamiento. En la codicia del corazón. El que mira a una mujer que no es su esposa y la codicia ya adulteró. Y eso involucra todos los pecados sexuales, pornografía. Hay personas que dicen, no, yo no veo pornografía, veo películas eróticas. Lo mismo. De hecho, yo cuando estuve en la universidad, había una cosa que se llamaba cineclub, donde iban los intelectuales, esos que tienen pensamiento humanista, ustedes saben, de este lado, ¿no? De este lado mío, de este lado de ustedes, ¿no? Ustedes saben que todo eso es anticristiano, todo lo que viene de ese lado es anticristiano. Y ellos decían, me invitaban, vamos al cineclub. Dice, ¿y qué es lo que ven allá? Y dice, no, pues a veces pasan este tipo de películas. Y el otro decía, no, y pasan cine erótico. Yo le decía, ¿y eso qué es cine erótico? No, bueno, en ese cine, yo le decía, usted me está describiendo una película porno. Pero no es malo porque no estoy teniendo intimidad con la persona. Sí es malo. Jesús dice, estás codiciando, ya adulteraste. ¿Y qué nos dice Pablo? ¿Algo nuevo? No, Pablo no nos dice nada nuevo. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Eso es del pasado, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice Pablo? Quítate eso es del pasado. Eso proviene de los deseos engañosos de Satanás, que te hace creer que darle rienda suelta a tus placeres está bien. Bueno, pero mirar no es malo. Pero ese es el engaño de Satanás. Son deseos que engañosos. Despójate de eso. La palabra de Dios es clara. Aléjate de esas cosas. Entonces la pureza no es legalista, como enseñaban los escribas y fariseos. No, el adulterio es el sexo. No, la pureza es el fruto de un corazón renovado, de la obra del Espíritu en el hombre, en el interior de su ser. ¿Qué me sirve a mí no tener sexo fuera del matrimonio, pero desnudar a las mujeres con la mirada? Uy, cómo está de buena. No serle infiel a mi esposa. Ay, tan bonito el matrimonio suyo. Casi 20 años y no ha habido infidelidad. Pero cuando ya no está, yo entro en el teléfono o en el computador y empiezo a ver cosas que no debo. Y estoy desalimentando eso en mi corazón hasta que llega el día donde se presenta la oportunidad con alguien y le soy infiel a mi esposa. Jesús ataca el origen del pecado, el corazón, pero también allí es el origen de la pureza.
Corazón renovado por la obra del Espíritu Santo. Tercer mandamiento, Mateo 5:33. Mateo 5:33. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Entonces los judíos decían: no, el juramento es pecado si tú juras en nombre de Dios. Si tú juras en nombre de Dios, si utilizas Yahweh dentro del juramento, Adonai, te juro en el nombre de Adonai, porque ellos no utilizaban Yahweh, ellos no utilizaban la palabra Yahweh porque era muy sagrada para ellos y temían usar el nombre de Dios en vano y violar el tercer mandamiento. Entonces ellos no decían Yahweh, decían Adonai. Si tú juras en el nombre de Adonai y no cumples, cometes perjurio. Pero puedes jurar por tu mamá, por tu papá, por la iglesia, por el templo, perdón, porque en ese tiempo no había iglesia, en el templo, por los cielos, por la tierra. Se lo juro por mi mamá, te lo juro por mi papá, te lo juro por mis hijos. Y si violas el juramento, no hay problema. Es como hoy se nos dice que si nosotros juramos y hacemos así, no hay que cumplir, cruzamos los dedos por detrás. Y no tengo que cumplir con mi juramento. Entonces, el hombre le decía a la mujer: te juro que te voy a invitar a salir dentro de 8 días. Y ella le decía: ¿por quién me lo juras? Por mi mamá. Y ella decía: ay, me va a invitar a salir dentro de 8 días. ¿Sí? Vamos a ir a comer pescado al río Jordán. Llegaron los 8 días y el hombre no le cumplió. Y él decía: pero tú me juraste que me ibas a llevar a comer pescado al río Jordán. Y el hombre le dijo: pero te lo juré fue por mi mamá, no por Dios. Matanga, no te lo juré por Dios, no tengo obligación de cumplirte. Y el Señor dice: ustedes sí son vivos, ¿no? Inteligentes, ¿no? Genios, pero para lo malo. Y ahí es cuando Jesús nos dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor está diciendo: no sean mentirosos, tengan palabra. Si no lo vas a hacer, no te comprometas. Y si te comprometes y no lo haces, ¿qué dice la Biblia? Eres un mentiroso. Eso proviene del mal. De mal procede. Y en la iglesia sucede mucho. Pastor, cuente conmigo. Y no lo hacen. Y el Señor dice: estás pecando, estás siendo mentiroso. Ah, pero yo no lo juré, pastor. Yo le juré. Pastor, yo le aseguré, le prometí que iba a venir, que iba a hacer esto, lo otro. No, entonces no tengo obligación. Pastor, pero es que lo que yo estoy haciendo para la iglesia es voluntario. Y cuando uno quiere hacerlo, no lo hago. Y el Señor dice: pero te estás haciendo mentiroso porque has dado tu palabra. Has tomado un compromiso con Dios. Compromiso es con Dios, no es con el pastor, no es con nadie, es con Dios. Estás faltando a tu palabra. Estás diciendo mentiras. ¿Di sí o no? Y es mejor que le digan a uno que no. ¿Sí o no? Entonces estas personas, en vista de la falta de credibilidad que tenían, interponían juramentos. Cheo, hermano, ¿va a ir a jugar fútbol hoy a las 5? Pues, Cheo, ¿qué le digo? Sí, no, ahí miramos. Cheo me dice: no, sea serio. Dígame. Bueno, sí voy a ir. No le creo, se lo juro por mi mamá. ¿Qué implicaba el hacer juramento en aquella época? Que no tenían credibilidad. Para que la gente les creyera tenían que jurar. Y se sacaban toda responsabilidad diciendo: pero es que yo no juré en nombre de Dios. Le juré por mi mamá, por mi papá, por mi cabeza. Jesús dice: no es así. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 25? Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira. Desechando la mentira. La mentira no es decirle a la mujer: no te estoy siendo infiel, y después salgo diciendo que voy a comprar el pan y me voy a ver con mi amante. Mentira no es decirle al papá: papá, esa plata yo no la agarré. Y mentiras, la agarré y me la gasté. Mentira es hablar lo que no es verdad. Mentira es hablar lo que no es la verdad.
ir en contra de la verdad. Entonces no viene el hermano Juanito. ¿Por qué no habrá venido el hermano Juanito? No, pues yo el miércoles sí lo noté raro. Yo el miércoles sí lo vi como raro al hermano Juanito. Yo creo que ese anda en pecado. Ay, y el otro día lo vi con una señora en la moto. Iban bien como muy cariñositos. Ay, eso debe ser la amante. Y después voy y le cuento a otro, le cuento a otro. Y cuando llega el hermano Juanito, le pregunta al pastor, Juanito, ¿por qué no viniste a culto? No, hermano, me estaba arreglando para venir al culto, desayuné, me cayó el mal desayuno, ¡pum! No salí del baño en toda la mañana. Hermano Juanito, ¿y la mujer que andaba con usted en la moto, que iban bien apechichaditos, quién es? Ah, no, mi mamá, que llegó de visita, y yo la fui a recoger en la moto y me la llevé para la casa. Y entonces el hermano o hermana que estaban haciéndose toda esa película le dicen, ups, bueno, errar es de humanos. El que tiene boca se equivoca. No, hablaste mentiras, dijiste mentira y tal vez hasta la reputación de una persona has dañado por causa de tu imaginación y tu lengua floja. Desecha la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras, porque la mentira es pecado. Entonces la integridad del reino, ¿cómo se vive la integridad en el reino de Dios? A través de la transparencia entre los hermanos. Transparencia entre los hermanos. Esa es la integridad del reino. Desechemos la mentira. Sigamos, siguiente mandamiento, versículo 38, Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. A mí el que me las hace, me las paga. Yo no me dejo de nadie. Yo soy manso, pero no menso. A mí no me conocen el genio. Espere y verá, yo cuando exploto me llevo por delante al que sea. Ese tipo de frases no corresponden a los creyentes, o tal vez a un creyente que sea inmaduro, que esté hasta ahora creciendo en el conocimiento de Dios, pero a creyentes maduros no corresponde eso. Lo que Jesús estaba haciendo aquí era prevenir la venganza, porque si bien el ojo por ojo era un mandamiento de Dios, no fue dado para las personas, sino para los magistrados. El ojo por ojo, diente por diente no es que si a mí me pegan, yo pego. No, si a mí me pegan, yo voy a la autoridad competente, pongo la denuncia y la autoridad competente debe investigar y hacer justicia aplicando esta regla. Era un mandamiento para los magistrados. Ellos ejecutaban la justicia. La sanción la ejecutaban ellos, no yo. No, si a mí me pegan, yo pego. Es que mejor, el que pega primero pega 2 veces. A mí el que me las hace, me las paga. Si me pegan una patada, yo le pego 2, ojo por ojo, diente por diente. Estás equivocado, no has leído bien la Biblia, porque lo que la Biblia dice es, debe hacerse justicia, pero no exceder lo justo. Porque entonces hay casos donde a una persona le pegan y va y mata. Si en un partido de fútbol le recuerdan la mamá a un jugador, entonces va y le mete un golpe, ya lo agrede al otro físicamente. Pero hombre, él no te agredió físicamente, solo te recordó lo mucho que quieres a tu mamá. Entonces entramos ya en el terreno de la venganza y el exceso. Tú me insultaste, pues yo te parto la cara de un golpe. No, eso se llama injusticia. Lo que el Señor decía aquí, debe hacerse justicia. La justicia es retributiva, darle a cada uno lo que merece. ¿Te robaron una oveja? Bueno, denuncia y que te paguen la oveja. Ese es el ojo por ojo, diente por diente. No era venganza, era justicia. Pero estos hombres utilizaban esto como pretexto para la venganza, el resentimiento, la ira, el enojo. Y por esa razón el Señor dice, no resistas al que es malo. Si te hieren en la mejilla derecha, vuélvele la otra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Te ofendieron? Nadie se ha muerto de eso. Pon la otra mejilla. ¿No te saludaron hoy? ¿El pastor no te pudo ir a visitar? Bueno, si eso te ofende,
pon la otra mejilla. El hermano X no te saludó porque tiene problemas en su hogar, está cargado, no te vio, sufre el agravio, pon la otra mejilla. Te regañó tu mamá o te regañó tu papá y piensas que es injusto, pon la otra mejilla. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué dice Dios? Soporta a los demás, soporta. Estamos en la generación donde nadie tolera nada. Es contradictorio, es irónico. Se predica la tolerancia, pero nadie tolera nada. Tenemos que tolerar, y en los partidos de fútbol, no al racismo, cero racismo, más tolerancia, y se habla mucho de la tolerancia, pero hay de aquel que diga algo, censura, le tumban el canal de YouTube, ya no se pueden decir ciertas palabras. Si hablamos en contra de la comunidad del arco iris, ya nos condenan, nos califican de misóginos, de homofóbicos, de cuanto calificativo fóbico hay. Bueno, y no había pues tolerancia. Si un creyente sale a la calle con una pancarta, lo denuncian, pero si sale todo un desfile pintado de los colores del arco iris, no son del arco iris porque le falta uno, ellos solo usan 6. El arco iris tiene 7. Salen con 6 colores, pues hay que tolerar la bulla, la basura que dejan una vez termina el desfile, la promoción de antivalores, el discurso y la matraca que de los medios de desinformación nos inundan cada día. Pero sale un cristiano y habla, hay que matarlo, hay que matarlo. Pablo dice, no, tolera, soporta, con paciencia a tu hermano. No me gusta la forma de ser de mi hermano. Bueno, sopórtalo, toléralo. ¿Con qué? Con paciencia en amor. Hermano, es que yo no lo puedo ni ver. Es que me cae mal, de verdad. Es que no, yo creo que a él no lo quiere ni la mamá. Ámalo, porque tú tampoco eres muy fácil. No creas que tú eres moneda de oro que le cae bien a todo el mundo. No creas que tú eres más bueno que Jesucristo, que le cae bien al mundo. No lo creas. Todos tenemos algo malo que los demás nos tienen que tolerar. Soporta a tu hermano en amor. Entonces la venganza debe ser reemplazada con paciencia en amor. Me dejó esperando media hora. Espera y verá. La próxima lo voy a poner a esperar 1 hora. Eso se llama venganza. Soporta. Bueno, me dejó esperando media hora. Voy a ser paciente, voy a tolerar eso, voy a pasarlo por alto. Usted me hizo esperar media hora la semana pasada para jugar el partido de fútbol. Espere, verá. ¿Me va a acompañar al médico? Sí, listo, cuente conmigo. Pum, 1 hora después. Venga, hermano, pero la cita era a tal hora y yo estaba aquí esperándole. Usted, ¿le gustó? ¿Cómo se siente? Eso es resentimiento, eso es venganza. Soporta con paciencia a tu hermano en amor. Siguiente mandamiento, Mateo 5:44. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Dice, para que así seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Solamente demostrando eso, haciendo así, actuando de esta manera, vamos a demostrar que realmente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los incrédulos tienen un amor, pero ese amor es un negocio, porque dan esperando recibir, o dan porque ya recibieron en retribución, pero Dios dice no, yo hago salir mi sol sobre buenos y malos. El ateo más ateo que maldice a Dios todos los días de su vida, el judío que maldice a Cristo. ¿Ustedes sabían que los judíos maldicen a Cristo? No. Bueno, algunos lo llaman el pueblo de Dios, ¿no? Yo no soy antisemita. Estoy diciendo una realidad. Ellos odian a Cristo
Para ellos Cristo es un falso profeta. Yo no entiendo cómo hay personas que después de estar en la iglesia evangélica se van a una sinagoga y se dejan crecer las patillas y creen que por eso son judíos. Después de conocer a Cristo, terminan en el judaísmo. Como algunas sectas modernas integran a su adoración elementos del judaísmo. Es que en el Talmud lo dice, hermano, pero es que el Talmud no fue inspirado por Dios. El Talmud es un documento tardío de tradiciones rabínicas, no tiene nada que ver con la Biblia, ni con la Torá, no tiene absolutamente nada que ver. Solo, amando como Dios ama, vamos a demostrar que somos hijos de Dios. ¿Cómo los amó Dios? ¿Con interés? Miren, el pueblo judío maldice a Jesús y el amor de Dios es tan grande que si un judío se arrepiente, Dios lo salva. El amor de Dios es tan grande que si un ateo se arrepiente, Dios lo salva. Es más, el mismo sol que sale acá, sale en Oriente Medio, donde los judíos blasfeman a Cristo y donde los musulmanes adoran a otro Dios. Igual sale el sol. Al cristiano no le sale un sol más bonito que a ellos. Y al cristiano no le llueve más bonito que a ellos. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él podrá decir, bueno, como tú no eres hijo mío, no voy a hacer que salga el sol. Tus papas se van a dañar. Tus cultivos van a morir porque no eres hijo mío. No, de hecho la mayoría de personas en el mundo son incrédulas y reciben bendiciones de Dios. Ahora, nosotros los hijos de Dios solamente amamos al que nos ama. Dentro de la misma iglesia. Bueno, el hermano Javier me invitó a cenar, lo voy a invitar a cenar a él. Bueno, pues yo debería tener más acercamiento con aquellos que no son tan afines a mí. Porque si yo amo al que me ama, ¿qué recompensa tengo? Lo mismo hacen los incrédulos. ¿Qué dice Pablo? Efesios 4:32. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32? 32b. Dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ama a tu enemigo, es el mandamiento de Jesús, porque si amas al que te ama, ¿qué recompensa tendrás? Y Pablo dice, perdona al que te ofende, porque Dios te perdonó. ¿Eres hijo de Dios? Tienes que tener un corazón perdonador. ¿Me cuesta? Sí. Pero al final yo sucumbo ante Dios y su palabra. Señor, no me queda de otra. Si tú me perdonaste a mí todo mi pecado, mi maldad, la negrura de mi corazón, entonces yo puedo perdonar. Y no debo actuar como el de la parábola de los dos deudores. Le fueron perdonados 10,000 talentos, una deuda incalculable, pero él fue y agredió físicamente a su consiervo por 3 meses de sueldo. Si hay problemas en tu corazón para perdonar, examínate. Pídele a Dios que te revele, que te ilumine y te muestre la gloria de Cristo en la hora de salvación para que puedas entender lo mucho que se te perdonó y de esa manera perdonar. Pero si tú no perdonas es porque jamás jamás has nacido de nuevo. Jamás naciste de nuevo, nunca. Entonces el amor radical del reino de Dios, ¿cómo expreso yo mi amor? A través del perdón mutuo en Cristo, perdonando a mis hermanos en la fe. La iglesia de Dios no es perfecta, queridos hermanos y amigos. La iglesia de Dios no es un country club. La iglesia de Dios es un hospital de enfermos. Es un edificio en construcción y solo será terminado cuando Cristo venga. Mientras tanto, hay que trabajar en santificarnos y trabajar por traer las almas perdidas a Cristo. Pero también hay que trabajar acá. Muchos creyentes o pseudo creyentes creen que el trabajo en la obra de Dios está afuera y hacen a un lado la responsabilidad de edificar y santificar sus almas. Van y le predican a otro, van y le hablan a otro de cómo debe manejar su matrimonio, cómo debe criar a sus hijos, cómo debe estudiar la Biblia. Y está tan involucrado en el trabajo afuera que no le queda ni tiempo ni ganas de velar por su propia alma y el alma de su familia.
No, mis hermanos, todo proviene de dentro, igual en la iglesia. ¿Cómo le vamos a manifestar al mundo amor? Entonces, culto de misiones. Es el culto misionero. Entonces pasan todos allá unos con la bandera de Ghana, otros con la bandera de Nigeria, otros con la bandera de Nepal, otros con la bandera de China. Culto misionero. Y llega una persona disfrazada de por allá, de traje típico africano. Y dice, no, Dios me mandó a mí a las misiones y tal. Entonces por ahí uno dice, ¡ah! El Señor me está llamando a las misiones. El Señor me está tocando el corazón. El Señor me está llamando a las misiones. Por si no te has dado cuenta, querido hermano, que tiene el cerebro embotado, tu papá y tu mamá se están perdiendo. Tus hijos se están perdiendo. Tus hermanos se están perdiendo. Tus vecinos se están perdiendo. ¿Cuál es el afán de ir al África? ¿No será más bien que no has nacido de nuevo y quieres ir a un lugar donde nadie te conoce? Porque los que te conocen no quieren nada con Cristo, porque tú eres tropiezo para ellos. ¿No será? Digo yo. ¿No debería preocuparte primero tu familia? Muchas personas dicen, oremos por los niños del África. ¿Por qué no oras por ti mismo primero, por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tus hijos que están revolcando en el pecado, que si mueren hoy van a ir al infierno? Eso no te importan. Te importan los niños de África. Ni los conoces. No seas hipócrita. Sé luz donde Dios te puso. Entonces yo tengo una linterna. Se va la luz aquí, como ustedes entenderán de noche. Tengo la linterna que tiene sus baterías o tiene su carga al 100%. Y me dice Melba, hermano, prenda la linterna. Y yo le digo, no, esta linterna es para alumbrar a los niños de África. Qué hipocresía más grande. Esta linterna es para alumbrar aquí, hombre. Esta linterna es para alumbrar acá. Mi luz debe ser vista donde Dios me puso. Y después puedes ir a evangelizar al África, a la China, a Nepal, a Pakistán, a todas las naciones. Pero Dios te llamó a hacer luz donde te puso. Ese tipo de personas que llevan 10 años en el evangelio y le dicen, pastor, vaya a mi casa y predíquele a mi familia. Y yo digo, ¿y yo por qué tengo que ir a hacer eso? Lo he hecho, pero yo digo, ¿por qué? ¿Que no le predicas tú? Es que a mí no me creen. Evalúate. Tal vez no te creen en cumplimiento de la palabra de Dios. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Si es así, la condenación está sobre ellos y tú ya hiciste lo necesario. Pero si es por tu mal testimonio, arrepiéntete de tus pecados y demuéstrales en realidad la obra que tú dices que Cristo ha hecho en tu vida. Tú dices que Cristo te salvó, demuéstraselo a ellos. No me llames a mí. Si no son salvos por tu predicación y tu testimonio, ¿quién soy yo? Yo no soy Dios. Algunas personas piensan que el pastor es Dios. Llegó el pastor, ahora sí se van a convertir. Pues la misma palabra que yo predico es la que tú predicas. El mismo espíritu que obra a través del evangelio que yo predico es el mismo espíritu que obra a través del evangelio que tú predicas, salvo que seas tropiezo con tu mal testimonio. Y por eso no se arrepienten. ¿Qué dice la palabra de Dios en el evangelio de Juan? En esto conocerán. ¿Quiénes? Todos. ¿En qué? Que nos reunimos cada 8 días y cuando el culto acaba, calabaza, calabaza, cada quien para su casa porque tengo afán, el arroz se me va a quemar. Me van a dejar sin mute donde el vecino. Calabaza, calabaza. Eso dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Hermanos, y con esto voy a finalizar. El amor es relacional. Por eso yo digo, tú no puedes amar a los niños de África. No los puedes amar porque no los conoces. Yo amo a los niños de África. Muéstramelo. Muéstrame el amor por los niños de África. ¿Dónde está? Yo amo a mi hermano de la iglesia. Muéstramelo, mire. Me ha ofendido 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces lo he perdonado. Aunque me hace mala cara, igual yo voy y lo saludo. Aunque vive lejos y donde vive feo y de pronto yo me embarro los pies yendo a su casa,
yo voy hasta la casa de él y lo visito. Me preocupo por sus necesidades. Viene a mi casa y lo recibo como si hubiera llegado un familiar. Entonces yo puedo decir, de verdad lo amas. Pero a los niños del África, Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.